no la conociera, pero esto va a volver a pasar. Tiene esta idea muy enraizada. Atribuyes una suposición a una simple pista y empiezas a elaborar un relato que lo respalde. Caes en prejuicios. Espera a que la identifiquen. Relatándonos lo que le ocurre a Rinell una noche de noviembre de 2014. Rinell Harper, a 16-year-old kid. Rinell Harper, una chica de 16 años, salió una noche de viernes con sus amigos. Por alguna razón se separó de ellos y acabó conociendo a dos individuos que la llevaron junto a la zona del puente de Midtown. Bajo ese puente, Rinell fue atacada y agredida sexualmente, y desde allí acabó cayendo al río. No estamos seguros de si fue arrojada o si cayó allí para escapar, pero terminó en el río y probablemente recorrió la mayoría de los 100 metros de la orilla por el agua. Tras un primer ataque, Rinell consigue salir del río, pero los acosadores siguen fuera, están esperándola. Entonces vuelven a atacarla una vez más y, convencidos de que le han dado muerte, vuelven a lanzarla al río. Y son precisamente las bajas temperaturas de estas aguas las que consiguen mantener a Rinell en una especie de letargo que es el que le salva la vida. Entonces ella cuenta lo sucedido y se convierte en una de las pocas supervivientes de estas personas que atacan a las mujeres indígenas en esta ciudad y en esta zona. Y ella se convierte un poco en abanderada de un movimiento que pide que se reivindiquen este tipo de sucesos, que se tengan en cuenta y que se lleve a cabo una investigación nacional para que estas mujeres desaparecidas y otras asesinadas pues se resuelvan sus casos. Ahora mismo me has dejado petrificado porque me estás contando que los acontecimientos y las reacciones son idénticas a esa ciudad que hemos nombrado, que es Ciudad Juárez. Primero, una masacre, una especie de auténtico genocidio de mujeres. Habrá diferentes motivos y luego lo comentaremos. Hay una parte, evidentemente, que los investigadores creen que tiene que ver con simples, terribles, ¿no?, agresiones sexuales, esta bestia humana que algunos seres humanos tienen dentro y actúan como alimañas, y luego habrá un porcentaje de casos que seguramente sean mucho más misteriosos y creo que realmente nos puede preocupar porque coincide quizá con un incremento de ciertos cultos. Pero si hacemos paralelismo con Ciudad Juárez, veremos que en Ciudad Juárez hay un genocidio de mujeres, unas autoridades que miran para otro lado y algunas supervivientes o incluso víctimas o que tienen hijas, hermanas enterradas en los arenales de Ciudad Juárez se convierten en portavoces molestos, como las llamadas mujeres de negro de Ciudad Juárez, recorriendo los desiertos, y son las únicas hoy en día, por fortuna, imagino que con capacidad para hablarlo, para decirlo, para que el resto del mundo no calle, ¿no? Pero que en la Canadá absolutamente del primer mundo, en la élite del mundo, de repente tengamos al monstruo humano exactamente igual que en Ciudad Juárez, que sería el otro extremo, sobrecoge. De hecho, muchos medios de comunicación han hablado de este caso como el Ciudad Juárez de Canadá, precisamente por esa inevitable conexión, ¿no? Aquí la mayoría de las víctimas son mujeres y niñas indígenas descendientes de los pueblos inuit y metis, de esquimales. Sí, de los antiguos colonizadores y amerindios, y son las personas principalmente agredidas por esta serie de personajes. Otro de los casos más recientes tuvo lugar en agosto de 2014. Este, por desgracia, no tuvo el final relativamente feliz que tuvo Rinell Harper. Esta joven de 15 años se llamaba Tina Fontaine, una niña alegre, una niña que todos los que la conocían decían que era una joven feliz a la que le gustaba estar con sus amigas. Ella precisamente una noche también sale con ellas y sin embargo nunca regresa a casa. Esta niña además es buscada por todos los familiares, por las autoridades. Su caso sí que es uno de los que copa las portadas de los principales medios de la ciudad de Winnipeg. Y sin embargo, después de varias semanas, un domingo el detective O'Donovan, al que acabamos de escuchar, recibe una llamada en su domicilio de un investigador que le cuenta que acaban de encontrar un bulto en el río y que están intentando sacarlo. Cuando O'Donovan llega allí, se da cuenta de que es un cuerpo
que tenía unas pesas atadas a la bolsa para que se hundiera en ese río y no fuera descubierto, y cuando lo sacan, O'Donovan dice que hacen falta unas 8 horas de autopsia para reconocer quién es esta persona. Al final, una pequeña marca en la espalda, las marcas del tatuaje de unas alas, hacen reconocer ese cadáver como el de la joven Tina Fontaine. Tina Fontaine was located near the... Tina Fontaine fue encontrada en el muelle Alexander, en el centro del río Rojo de Winnipeg, a unos 100 metros de la orilla. Todo lo que puedo decir es que estaba sumergida y hay ciertas cosas que tenemos que ocultar porque solo las sabrá el asesino. Era muy perturbador. Tenemos fotos de antes de que desapareciera, una chica normal de 15 años, vestida como esperarías de una niña de 15 años, pero lo que encontramos en el río no se asemejaba a una niña. Por desgracia, pero así es la actualidad y además hay una conexión, creemos, con el misterio, con lo más oscuro del misterio. Por eso a veces el misterio oscuro es terrible, pero nos aproxima una radiografía del ser humano, ¿no? Para intentar entenderlo, aunque hay cosas evidentemente incomprensibles. Estamos vagando con esta música de Bob Tosh absolutamente en arenas movedizas o en légamos oscuros como el de ese río, donde parece, Javi, además que el río, como suele ocurrir en todos estos casos, ocupa una parte central, una especie de arteria que es empleada para estos crímenes. No es un escenario sin más, sino que tiene una parte activa. Sí, este río atraviesa parte de esa ciudad de Winnipeg. Además es un lugar relativamente visitado, un lugar que se encuentra un poco a las afueras y que desemboca en ese lago, y que desde luego está siendo convertido en una especie de depósito de cadáveres improvisado, en el que estos criminales intentan, no sabemos bien si esconder a estas mujeres, esconder estos cadáveres, o si también puede tener algún tipo de sentido ritualístico en alguno de los casos, y eso lo comentaremos ahora más adelante con algunos especialistas. Pero fíjate, el caso es tan candente que hay personas que han perdido a varios familiares. Uno de ellos, por ejemplo, Bernadette Smith, es una mujer que en julio del año 2008 pierde a su hermana Claudette, pero que en estos últimos años ha visto cómo desaparecían y morían otros 3 miembros de su familia. Y ella es una de esas mujeres que comentábamos al principio, pues que cada día recorre el río Rojo del Norte a su paso por Winnipeg con una especie de ganchos de hierro que va peinando la orilla del río intentando encontrar los restos de algunos de sus familiares. Es una cifra que produce escalofríos, porque naturalmente eso debería haber provocado que las autoridades políticas se hubieran preocupado de organizar un rastreo especial, una investigación dedicada a saber qué había pasado con cada una de estas mujeres y si son fruto o bien de una secta o bien de un depredador. Se trata de una cifra donde las mujeres indígenas están claramente sobrerepresentadas. Hay una tendencia al racismo muy fuerte, de tal manera que los posibles prejuicios que se derivan del racismo están probablemente con otros factores vinculados con la violencia, generando un caldo de cultivo que puede estar detrás de muchas de estas desapariciones y homicidios. Acabamos de escuchar al periodista de sucesos Paco Pérez Avellán y al criminólogo Vicente Garrido ofreciéndonos su opinión sobre esa desmesurada cantidad de mujeres y niñas desaparecidas en Canadá, y muchas de ellas en este río, ¿no? Además, todo esto hizo que hace 4 años se pusiera en marcha un proyecto, el Project Devot, que lo que pretende es investigar estos casos e intentar resolverlos. Muchos de ellos están siendo investigados actualmente en unos despachos donde aparecen enormes mapas de Canadá llenos de chinchetas, de hilos, de fotografías, igual que vemos, por ejemplo, en esa serie True Detective con la que empezábamos este tema. Y ahí están esos investigadores analizando hasta ahora 29 casos oficialmente, intentando llegar al fondo del asunto, pero el alguacil Jason Michaelis asegura que este reto es bastante complicado. Cree que este proyecto es demasiado optimista porque, según él,
es muy difícil encontrar evidencias de que puedan inculpar a personas con estos cuerpos que aparecen en el río tanto tiempo después de que desaparezcan las mujeres, y lo que las hace pues que aparezcan en un estado prácticamente irreconocibles. Claro, esto ha hecho que las autoridades, la Real Policía Montada de Canadá, pues en ese estudio que publicaba, intentaba dar una respuesta al origen de estos crímenes. Y ellos hablaban de que un 60% de los casos, y esto es bastante preocupante, tiene relación con crímenes cometidos por maridos, familiares o amigos directos de las víctimas, lo cual pone de manifiesto efectivamente un racismo que ha preocupado sobremanera a las autoridades. Pero claro, después está ese 40% que ha sido cometido por personas que no tenían ninguna relación, ningún vínculo con las víctimas, y que es lo que preocupa especialmente también a los investigadores. Nosotros hemos hablado con Paco Pérez Avellán y Vicente Garrido también sobre sus teorías de qué puede haber detrás de ese 40% sin resolver. En lo que yo creo que son los homicidios de 40% cometidos por extraños, yo creo básicamente en dos cosas. Uno, en personas que se dejan llevar por el odio, utilizan el abuso sexual y la violación y luego dan muerte a las chicas. Y luego, por otra parte, lo que es la actuación de asesinos en serie, y no podemos descartar efectivamente que en una zona tan poco socialmente integrada, donde estas chicas tienen menos oportunidades, existan sicarios que secuestren a las niñas para otro tipo de propósitos. No sabemos de la aparición de sectas en ese lugar en concreto, pero probablemente las sectas tienen la virtud de no saber o no dejar conocer su existencia, ¿verdad? Para mí, las dos cosas son posibles. Una, que se trate de captura de personas para hacer algún tipo de ceremonia, y otra, pues que sea un atractivo absolutamente sexual. ¿Qué significa esto? Que son tal cantidad de personas las desaparecidas que caben las dos posibilidades. Y es posible que estas mujeres estén unidas a algún tipo de rito ancestral que lleve al maltrato, la tortura y probablemente la muerte. Clara y Santiago siguen muy atentamente con nosotros la investigación que se desdobla o se despliega ahora ante nosotros, y que éramos totalmente inconscientes de que esto podía pasar en un lugar como Canadá. Repito, a veces el horror aparece rompiendo los cristales herméticos de las sociedades más ordenadas. Es decir, como si hubiese una semilla maligna en el ser humano que estalla a pesar de que aparentemente todo está bajo control. Ese es el demonio interior más terrible, más invencible aparentemente, el que reside, ¿no? El que hace que además se relacione curiosamente muchas veces la muerte, el crimen, con la violencia sexual, el Eros y el Tánatos. Hay una especie de conjunción. No se contentan solo con hacer el acto sexual, sino que lo relacionan con una cuestión absolutamente de asesinato. Pero hay mucho más. Luego preguntaremos a nuestros amigos y debatiremos por qué hay muchos grupos y sectas, los ha habido, que utilizan este tipo de ritualística y la amputación, como el caso con el que hemos empezado, que por supuesto está sin resolver en España. ¿En qué clase de rito se hace eso? ¿Cómo se eligen a las víctimas? ¿Se estarán haciendo hoy en día todavía? Desde luego en Canadá la noticia es asombrosa. Y indagando un poco en ese culto ancestral, hablamos de códigos indígenas todavía, y hablamos de historias que pueden hacer enloquecer fácilmente. Yo hablaba hace un tiempo, en algunos países, en la comarca andina sobre todo, de los llamados recuperadores de la tradición, y que habían cometido en una especie de vuelta a un paraíso perdido, ritos y muertes invocando a viejas fuerzas. Es decir, la religión moderna, la tecnología moderna, el mundo moderno no convence a alguna gente, o hay un escape, una salida por otro lado, y esta se encuentra a veces en una idea mitificada de viejos dioses que en esa locura reclaman su cuota de sangre, y para intentar acceder a espacios más elevados, a una purificación del alma, en la creencia absolutamente enloquecida, repito, de estas personas, hay que hacer estos ritos como se hacía antiguamente, ¿no? Y ahí nos encontramos, en esta Canadá tan desarrollada, con esa sombra un poco demónica de los dioses que todavía perviven en la mente de muchas personas allí, o no solo en la mente,
y nos encontramos en criaturas de nombres muy poderosos, ¿no? Claro, todo esto surge cuando empezamos a ver pues que la gran mayoría de las mujeres asesinadas o desaparecidas son indígenas. Claro, en parte tiene que ver precisamente con ese racismo del que hablábamos, que la asesora especial de asuntos aborígenes aseguraba que tiene su origen en el imperialismo colonial, que bueno, pues de alguna forma impulsó esas grandes diferencias entre las mujeres aborígenes de la zona. Muchas de ellas son prostitutas que desaparecen, mujeres que no tienen otra forma de ganarse la vida, que no pueden insertarse en la sociedad de una forma normal. Eso hizo que gente como Shaun Lamb, un asesino que acabó con 2 mujeres indígenas en Winnipeg en el año 2013, pues hiciera declaraciones como que estas mujeres son las víctimas perfectas porque son fáciles de capturar, son fáciles también de aislar en un entorno en el que nadie las va a echar de menos y fáciles por tanto de dejar en el río sin que nadie se dé cuenta o se percate de su desaparición. Ha habido otros asesinos en serie como Robert Picton, un criador de cerdos en Vancouver, que se le empezó a investigar porque también parecía tener cierta relación con algunas mujeres indígenas que habían desaparecido, y se acabó descubriendo que en su granja había restos de 33 mujeres pues que él había asesinado. Había asesinado y arrojado los cerdos. Efectivamente. Y todo esto además nos pone de manifiesto, se habla de 1.200 mujeres desaparecidas, pero muchas personas están convencidas de que la cifra es muchísimo mayor, porque hay mujeres que no aparecen cuantificadas dentro de este número oficial de víctimas. Y efectivamente hemos hablado con el antropólogo José Luis Cardero sobre qué creencias, qué viejos dioses aparecen en esta zona concreta de Canadá y que podrían tener alguna relación con este 40% de los crímenes sin resolver. Y esto es lo que él nos ha comentado. El hecho de que exista un 40% de casos inexplicados evidentemente puede dar lugar a que existan algún tipo de adoradores de dioses antiguos, ¿no? Nosotros, ¿te acuerdas que en nuestras conversaciones hablábamos del Wendigo, que era como una especie de divinidad algonquina, fundamentalmente de origen algonquino, de origen amerindio, que era un ser fundamentalmente malvado que se dedicaba a devorar a las víctimas, ¿no? Las atacaba y las devoraba. Esto ocurría en los lugares salvajes, en los bosques, en los grandes bosques, en las grandes extensiones de lagos y de ríos que existen en el Canadá. En fin, no hay que descartar, por supuesto, que algunos desequilibrados pues pretendan emular las hazañas de los antiguos dioses amerindios, ¿no? Además, incluso antropólogos forenses, antropólogos que se dedican también a la cuestión etnográfica, es decir, al estudio del hombre y su etnia y su pueblo y su tradición oculta, hablan del mal del Wendigo incluso. Claro, es algo que ocurrió hasta bien entrado el siglo XIX, que ocurría en algunas tribus de Canadá y que decían pues que las personas que sufrían esta psicosis del Wendigo primero empezaba por perder el apetito, empezaba a tener náuseas y vómitos, malestar ante la comida normal. Ese malestar iba transformándose en episodios de insomnio, que terminaba también con alucinaciones en las que veían a una serie de personajes que iban acercándose a ellos casi como si estuvieran intentando poseerlos. Y el miedo que les sobrevenía entonces era el miedo a convertirse en caníbales, a ser poseídos por esos wendigos que comían hombres y que acababan devorando campamentos enteros. Y todo esto fue estudiado en su día por el importantísimo antropólogo Marvin Harris, que estudió casos de ese siglo XIX, miembros de algunas tribus que mataban a sus compañeros de forma salvaje porque ellos creían estar infectados por estos wendigos. Harris, en las noches del misterio, vino un chico y me regaló Nuestra especie de Harris, ni más ni menos. Nuestra especie, que está tan perturbada en ocasiones como estamos viendo, ¿no? Con este caso que está pasando, repetimos, ahora mismo. Por eso lo tocamos. True Detective, es que es verdad. Es decir, está ocurriendo ahora mismo. Hay unos detectives hilando códigos para explicar por qué hay 1.200 muertes. Y de esas 1.200, por lo menos 550
sin aparente explicación y que podrían tener estas conexiones. Y otra escena que ha aparecido en algunas fotografías de los medios de comunicación que se han hecho eco de esta alarmante noticia, pues es la de decenas de mujeres que en noches como la de hoy se agrupan alrededor de una gran piedra de mármol, que es un homenaje a esas mujeres desaparecidas y fallecidas, llena de fotografías de las víctimas, y ahí van colocando una serie de velas y van rezando durante la noche por el alma de sus amigas y parientes. No es cuestión de reivindicar cosas, ni mucho menos, y además en estos temas tan oscuros peor, ¿no? Porque si para algo sirve asomarse al pozo del abismo es para ver el reflejo e intentar comprender un poco mejor el mundo que nos rodea, es decir, extraer un aprendizaje hasta de esto. Tampoco podemos permanecer del todo ajenos a esta realidad asombrosa, sobrecogedora, terrorífica, más que cualquier historia de espiritismos o de fantasmagorías. Este es el ser humano y esto parece incontrolable. La gran pregunta es ¿por qué? ¿De dónde? ¿Cómo además el ser humano o la alimentación de ciertas oscuridades da un reflejo todavía mayor o una mayor energía negativa a estas personas, ¿no? A estos individuos que vagan por la noche para hacer un rito o para saciar su apetito sexual incontrolado? Pero es que hay un detalle todavía más sobrecogedor. En 2003 nosotros hablábamos por vez primera, es lo que quería decir, no es ningún galardón, pero la primera vez que en la radio se habló de Ciudad Juárez en nuestro país fue en Milenio 3. Bueno, porque nos impresionó mucho lo que estaba pasando. Y si ahora mismo en Canadá hay mujeres y madres rodeando una tapia o un murete blanco de mármol junto al río buscando con ganchos, en los últimos 12 años ha habido mujeres vestidas de negro que enlutadas recorrían el desierto, en unos desiertos donde hay ahora mismo todavía unas cruces rosas con nombres que son las desaparecidas. Cientos y cientos de desaparecidas en los últimos 10 años en Ciudad Juárez, con silencio de médicos, forenses, policías, políticos, como un genocidio encubierto. El desierto y casi los hielos de Canadá. Y al final un mismo fenómeno. ¿Será que nuestra especie, como decía Harris, no tiene remedio? No tiene remedio. Antes de lanzar un poco cuestiones que os vienen a la cabeza, ¿no?, en este mundo tan perturbado en el que vivimos. Curiosamente, Canadá, Carmen, es motivo de investigación que también se olvida, excepto para los más especialistas, ¿no?, en el ámbito de la criminología. Porque Canadá fue noticia, en Cuarto Milenio lo contamos, pero no hemos podido dar más datos, no sé si los hay, de última hora, en torno a una zona de ese país donde de pronto empiezan a aparecer unos restos, como creo nunca ha ocurrido en la historia de los misterios que tienen que ver con la sangre, ¿no? Un reguero, como si fuera un señuelo, decían el resto de un accidente, pero solo aparecía un pie. El misterio de los pies de Canadá quizá ahora tenga otro sentido. Se hablaba de Vancouver y se hablaba de una granja de cerdos donde han desaparecido 33 mujeres, se dice pronto, ¿no? Bueno, pues, ¿qué pasó? Al organizar este tema, todo el equipo ha pensado de inmediato en lo mismo. ¿Qué pasó con aquello de los pies de Canadá? Pues esto comienza en el año 2007, el 20 de agosto, cuando una chica que iba paseando por la playa al pie de la isla de Jedediah se encuentra con lo que ella cree que es simplemente una zapatilla deportiva. Cuando se acerca a esa zapatilla ve que dentro hay un pie amputado. Lo primero que hacen al reconocer ese cuerpo, ese miembro, porque del cuerpo no había absolutamente nada, ven que al parecer no ha sido cortado, no hay ningún rastro, aunque estaba en estado de putrefacción, no hay ningún rastro ni de sierra ni de cuchillo, con lo cual creen que ha sido alguien que se ha ahogado y que por el tiempo que llevaba en el agua ese miembro se ha desmembrado del cuerpo. Lo raro es que meses después, el 26 de agosto, solo unos días después, otro pie se encuentra también en una playa. Así hasta 12. 12 que han logrado identificar 5 hombres, 1 de mujer, y los demás no saben, por el mal estado en el que se encontraban, a quién pertenecen. Incluso dicen que hay unos de muy pequeña medida que pueden ser incluso de un niño.
Claro, y se llegó a pensar incluso en un accidente, pero tampoco había constatación de ningún accidente de ese tipo, ¿no? Se plantearon... Y siempre un solo pie, nunca hay los dos. Fíjate, siempre, sí, han encontrado dos. En 2 ocasiones han logrado identificar el cuerpo, o sea, los pies de una mujer y los pies de un hombre. Yo no lo sabía. Y han aparecido, además, los pies con distinta fecha, ¿eh? Lo que pasa es que al ir recopilando y al ir investigando con los miembros que tenían, han logrado identificar 2, uno de una mujer y otro de un hombre. Y otro detalle que, si no recuerdo mal... las zapatillas. Exacto, eran zapatillas deportivas. Eran se pensó zapatillas incluso deportivas, en corredores solitarios en algunas zonas, ¿no? Menos en los últimos casos, que entonces la policía ya empezó a preguntarse si había algún imitador de un posible asesino en serie que no podía haber cogido a una víctima con zapatillas deportivas, porque todos los primeros casos son con zapatillas deportivas. Y fíjate, la policía llega hasta investigar qué modelos son, qué fabricación, dónde se han fabricado, quién las puede tener. Y se plantean varias hipótesis. Esa que decías tú del accidente, en un principio dicen que puede ser un accidente de avión, pero no coincide. Después dice que puede ser un ajuste de cuentas. Y sobre todo que no aparezcan otros miembros, otros ¿no? miembros, solamente pies. En un principio eran solo pies izquierdos, además los primeros que aparecen, luego ya empiezan a aparecer también derechos. Lo que te decía, después de las zapatillas hay otro pie que aparece con una bota, como si fuera de explorador, de estas que se lleva para senderismo también, y otro pie desnudo, otro que no tenía absolutamente nada. Como hipótesis también plantean que puedan ser víctimas del tsunami que se produce en Asia en el año 2004, o algo que tenemos todos en mente, que es el asesino en serie. Alguien que se dedique a amputar esos miembros y por algo los vaya soltando. ¿Cuántos ha habido en total? 12. 12 ya. 12. La noticia inicial era 7, luego dimos una noticia de 9 y ahora son 12. 12. Es verdad que es un tema como para ponerse malo, porque es una historia que es muy oscura. Y que no se ha resuelto ni tienen la más mínima pista, además. ¿Por qué algunas sectas, algunas agrupaciones desde la antigüedad, Santi Clara, se dedican a esto de la amputación, que tendría una conexión, ¿no? En el ámbito ritualístico hablábamos de la posibilidad de deidades que necesitan esa cuota de sangre. Hay un momento en la historia que esas deidades ya piden sangre. Al principio son como parte de la naturaleza, lo hemos contado muchas veces, y luego de repente se convierten en un poder ajeno al hombre que somete al hombre. Y por otro lado, señuelo y se ha hablado incluso en España de ritos concretos donde se mezcla la sexualidad, la depravación, la violencia y el puro rito. No sé dentro de los ritos qué sentido tiene todo esto de la amputación. Bueno, la verdad es que yo creo que aquí tiene que ver un poco hay que tener en cuenta qué partes se amputan. La amputación en sí mismo es un acto de castración. También, por ejemplo, en el caso de los pies, en la simbología, los pies descalzos, los pies también que a veces se ven en las personas que en sueños se ven sin pies, por ejemplo, es un símbolo de muerte. Precisamente cuando los muertos se cree que flotan, que no tienen pies. Bueno, muchas de las apariciones nunca tienen pies, ¿no? Sí, y desde el simbolismo puro se nos habla de la persona descalza, es el que también va a morir, ¿no? Las amputaciones es que, claro, depende mucho porque muchas veces tenemos, parece como muy salvaje todo, ¿no? Y lo es, evidentemente, pero si nos centramos, por ejemplo, en amputaciones que se realizan con maquinaria, con una cierta tecnología, a mí me llama la atención en estas sociedades tan tecnológicamente avanzadas, como es el caso de Suecia, que aquí hemos comentado, o lo de Canadá, en sitios donde teóricamente se presupone que la gente tiene un nivel cultural elevado, que la brutalidad se realiza de forma más refinada. Es decir, cuando hay casos en los que, bueno, pues verdaderas masacres como estamos viendo, ¿no? Hay un cierto refinamiento, no se realiza a lo bruto. Entonces, bueno, pero como si hubiera, por tanto, una necesidad de dejar el símbolo, o no claro, es un desgarro como de animal, ¿no? No, el ímpetu, sino que hay una frialdad que todavía es más terrible, propia de lo nórdico, por otro lado. Claro, sí, eso llama mucho la atención. Claro, en este caso concreto no sabemos mucho porque, como ha explicado Javi, incluso la policía ha declinado de ofrecer detalles del estado de los cuerpos para
avanzar precisamente ellos en la investigación. Lo que sí que se da a entender, se desprende de las declaraciones de estos investigadores, es que esos cuerpos estaban en un estado casi irreconocible, y a saber en qué condiciones o qué es lo que se les hizo, ¿no? Llama la atención también que aparezcan siempre en el río, o que esto suceda en un río, ¿no? ¿Simbolismo también? Claro, el río, el agua, podría a lo mejor representar algún tipo, vamos, de hecho lo habéis estado diciendo, este personaje de la mitología lo que hacía era ir a los ríos y a los lagos. No sé si ahí existe una conexión, o podría llegar a existir una conexión. Pero es un buen dato. Con esa mitología antigua, ¿no? Pero una cosa clara, los crímenes que tú investigaste, que coincidían, también investigaste el caso del cuerpo también, sí. Y que no supo nada absolutamente, ¿no? Nada, y la policía estaba muy desconcertada, por eso ofreció información más de la habitual, porque querían identificar ese cuerpo que no ha habido ningún tipo de resolución del cuerpo sin rostro de la calle Gallur en Carabanchel, en Madrid. Bien, en los casos de Suecia, que nos has contado alguna vez y que son terroríficos, ¿también hubo amputaciones? En los casos de Suecia, claro, lo que había eran los testimonios de esos niños, que además luego no se llegó tampoco a nada, porque se presuponía que estaban enterrados en unos bosques cercanos a la capital, y que en esos bosques de Swedenhall pues había unas grandes capas de hielo, en invierno aquello era tremendo para poder buscar los cuerpos, y la verdad es que aparte de los testimonios de los niños que contaban que ellos habían visto esas mutilaciones, y también incluso a las madres que estaban embarazadas, ellos habían realizado una serie de dibujos en los que se veían a personas encapuchadas realizando cortes con cuchillos en el vientre de esas mujeres para extraerle los fetos. Luego todo quedó en algo que las autoridades negaban. Había esa misma capa de silencio extraño que aparece en Ciudad Juárez o aparece en Canadá también, que no queda nada claro al final. No queda nada claro, porque de hecho como si molestase también que esto reflotase, porque desde luego para un país es un estigma, ¿no? Y es una sensación se estuvo publicando, de hecho en prensa española, la ABC por ejemplo publicó muchísimo esta información, se sacaron los dibujos. Yo escribí al centro de inmigración preguntando por esto, y me decían que eso eran invenciones de los niños. Pero también intenté hablar con la catedrática de Uppsala, que es la que había sacado a la luz todos estos testimonios después de entrevistar a algunos de estos niños, y esa mujer directamente no quiso hablar conmigo. Yo no sé si estaba amenazada en aquellos momentos. Lo cierto es que quedó todo como en un revoltijo, pasó a ser parte como si fuera una leyenda urbana, y al final no hemos sabido nada más. En cualquier caso, sin saber realmente la motivación que hay detrás de los asesinatos, es muy difícil saber exactamente qué quieren decir las mutilaciones. Hay ámbitos como es el ámbito puramente criminal, en que se pueden hacer desde por ajuste de cuentas, el caso de los narcos mexicanos con las decapitaciones es muy típico, donde se puede hacer, como puede ser también el caso del famoso torso, para evitar precisamente la identificación. Es muy típico el corte de manos y cabeza, precisamente para dificultar la identificación de un cadáver. O si estamos hablando de asesinos en serie, entonces ya el universo se abre de una manera bárbara. Trofeos. Un asesino en serie generalmente le gusta guardar un trofeo, dependiendo del fetiche sexual o del fetiche erótico que tenga. Pueden ser pies directamente, pueden ser lenguas, pueden ser cabezas, puede ser cualquier cosa que le haga revivir en la soledad de su guarida la emoción que ha sentido en el momento de cometer el asesinato. Es su pequeño álbum de recuerdos, su pequeño museo. También se puede dar el caso, pues por ejemplo, de que la manipulación del cuerpo es precisamente ejercer tu poder sobre el cuerpo. Precisamente el primer asesino mediático de la historia, Jack el Destripador, se puede ver perfectamente esa evolución, como según va cogiendo confianza, según va cogiendo práctica, va cada vez abusando más de los cuerpos de las víctimas, hasta que llega al punto de arrancar corazones, quemarlos, amputar pechos y caprichosamente colocarlos como almohada en la cabeza de una de sus víctimas. Es un ritual. Probablemente no es más ritual que el ejercer el poder sobre el cuerpo ajeno
de la manera más brutal y más evidente posible, más luego lo que haya en el fondo de esa mente perturbada. Casos como el de Juárez o como este, además, encima la policía se encuentra con una dificultad añadida que le podríamos llamar el efecto cesto de manzanas. Dice un viejo dicho: ¿dónde ocultarías mejor una manzana? En un cesto de manzanas. Pues muchas veces, y eso se comprobó que en Juárez había sucedido, cosas que eran simples asuntos de violencia de género. Es decir, pues un salvaje que asesina a su pareja y dice: pues mira, la abandono en el desierto, y como precisamente sé más o menos por la prensa los patrones que esto debe cumplir, pues una más. Aquí puede estar sucediendo lo mismo. Incluso se habló de que otros depredadores, personas psicópatas, asesinos en serie, etcétera, etcétera, que conocían el, entre comillas, coto, que podía ser Juárez, que podía ser el de Canadá, directamente dicen: bueno, si hago desaparecer aquí una persona, esta señorita va a ir a la cuenta de esta serie de desapariciones inexplicables, yo he cumplido mi fantasía, mi fetiche, me vuelvo para mi zona y nadie tiene por qué enterarse jamás. Es decir, son casos tremendamente complejos y que con el tiempo, por desgracia, no hacen más que enredarse más y más. Sí, pero si no recuerdo mal, además en Ciudad Juárez nos contaban que algunas de las víctimas tenían también amputaciones. Algunas de ellas tenían el pecho cercenado, la mayoría tenían uno de los pechos, sobre todo, cercenado. Hay como una simbología ahí, ¿no? Sí, y cuando Javi estaba contando lo de que pescaban a las víctimas en el río, ¿tú te acuerdas que cuando hablamos con las mujeres de negro, ellas iban con una vara, metiendo la vara por la arena del desierto para ver cuándo pinchaban en un cuerpo y así veían que ese cuerpo había sido enterrado allí? Eran las mujeres de negro, y estas se hacen llamar las hermanas del espíritu o algo así, las madres de estas víctimas. Claro, un fenómeno de reacción exactamente igual ante la oscuridad un poco diabólica, ¿no?, que ocurre en ese entorno. De las amputaciones, por ejemplo, para las personas que se encargan de hacer el perfil psicológico de él o los posibles asesinos, por ejemplo, es muy importante que los forenses establezcan si la amputación es premortem o postmortem. Una amputación premortem indica tortura, indica un ritual previo, una serie de inclinaciones, mientras que el perfil psicológico del psicópata sería completamente distinto si los abusos son postmortem. Los mismos gobiernos están involucrados, crímenes de mujeres como los de Ciudad Juárez. Claudia, Canadá está siendo un país muy elitista. Para obtener la residencia es necesario tener estudios superiores. Nefertiti dice: es triste, pero esos asesinos eligen víctimas indígenas porque a esas chicas la policía no las busca con interés. Decían los especialistas los menos muertos, ¿no? Los muertos de tercera. Lo dicen los que hacen baremos concretos. Hay un tipo de muertos que saben que no van a motivar una búsqueda con la misma intensidad. Muertos que, para el aspecto policial y de la investigación, por desgracia, importan menos, y por tanto el asesino despiadado también lo sabe y actúa contra esos grupos pero reales. Fíjate, es curioso, yo no sé por qué hacen esa diferenciación. Bueno, bien, vale, tienen que investigar si hay una secta detrás de ese 40% de crímenes, pero los otros crímenes, los que se producen dentro de la familia, los de violencia de género, yo he leído algunas cosas que son unas burradas impresionantes que les han hecho los propios familiares a estas pobres niñas de 16, 17 años que ya tienen 4 hijos. Recién dada a luz la han violado y la han asesinado. O sea, son cosas horrorosas. ¿Y esos crímenes se resuelven también o no se resuelven? Claro, directamente los cierran con un episodio de violencia doméstica como si fuera una cosa más o menos normal comparada con el resto. Claro, es que... Y ahí queda. Pero desde luego, como dice Carmen, hay algunas escenas tremendas y que ponen de manifiesto ese racismo que yo creo que también habría que intentar solventar. No solo los crímenes que se han cometido, sino los que podrían estar por cometer y que habría que concienciar a esa sociedad, y que choca mucho precisamente con esos documentales que estamos acostumbrados a ver de Michael Moore, por ejemplo, en los que se nos presenta a Canadá como, bueno, pues uno de los países más seguros, como un lugar donde la gente duerme con las puertas abiertas, donde no hay ningún tipo de disturbio. Bueno, pues quizá esto no interesa que se cuente para evitar enturbiar esa otra imagen. Claro. Mala prensa siempre. Fíjate
que lo que decía Iker de que no todas las víctimas son iguales es una desgraciadísima realidad. Hubo una época muy oscura donde en Brasil los meninos da rúa, los niños de la calle, eran víctimas de todo tipo de depredadores, tanto homicidas como sexuales. ¿Por qué? Porque no existían. Eran niños que estaban sueltos por las favelas, que muchas veces eran de familia desconocida, que sobrevivían por sus propios medios, y que si desaparecía uno... Programas en navedelmisterio.com, el portal hacia lo desconocido. Búscanos también por Nave del Misterio en Twitter, Facebook y Google+. Por fortuna esto es bien diferente. Muchos compositores incluso de la época creyeron que el increíble Wolfgang Amadeus Mozart era la antena, sería el término actual, ¿no?, del mismísimo Dios. Nunca se había escuchado nada parecido. Aquel prodigio con 5 años componía, con 8 realizó el engranaje de su primera sinfonía. Y por supuesto las envidias recorrieron también la camarilla de los compositores y artistas clásicos. Muchos estaban convencidos de que ese niño, ese todavía niño, era un instrumento de Dios, porque creían escuchar a Dios en sinfonías jamás siquiera imaginadas en la Viena del siglo XVIII. Mozart dijo que creía en una humanidad, precisamente viene muy bien para lo que hemos hablado, que a pesar de sus defectos era capaz de ser redimida por el arte. Y desde luego él se dedicó al arte de una forma compulsiva. Uno de los grandes genios de la historia universal, con muerte tan enigmática que le convierte en mito, con un éxito sin precedentes. Despertó la admiración popular. En su muerte dicen, aseguran, muerte en fosa común, que el carro fue rodando varios metros solo, y solo 4 amigos se quedaron atrás, en una especie de ritual extraño de cual Mozart sabía mucho. Los rituales, las logias, le acompañaron siempre, y quien dice que incluso las logias se vengaron. ¿Por qué? Por revelar secretos en algunas de las composiciones. Pero lo más importante, desde luego, era la genialidad del propio Mozart. La genialidad de un individuo que nadie sabía cómo llegaba a determinados recursos que hoy todos, por ejemplo, yo que no entiendo de música clásica, me pueden parecer más o menos similares a otros compositores. La revolución de la música de Mozart es absolutamente digna de una auténtica revelación. Nadie entendía cómo a Mozart le salían las cosas así. Sin embargo, sus biógrafos aseguran que era una esponja capaz de absorberlo todo. Su necesidad de aprender de los demás era extraordinaria, pero al mismo tiempo lo conjuntaba con esa especie de magia. Una magia que a otros como Antonio Salieri le hicieron sufrir. Es verdad que se ha especulado mucho, se ha ficcionado sobre esta rivalidad entre dos compositores, pero es una historia tan hermosa. Ojo, dicen que realmente Salieri, su enemigo, que sufría porque se consideraba mediocre respecto a esa genialidad que era evidente. Decía que Dios le había dado el único talento de reconocer en otro la presencia de lo divino. Y claro, había sus entretelas, se habló de envenenamiento, y el propio Salieri, ya ciego, en su residencia, a punto de morir, confiesa a 2 enfermeras que él ha matado a Mozart. Pero de esto iremos hablando, porque la historia del gran genio vienés es algo esplendoroso. Hay una película que todos tenemos en mente, ¿no?, y que yo decía que se iba seguro a revisitar, Amadeus, 8 Oscars, Milos Forman. Y curiosamente, y me parece bien, no es el actor principal, que luego tuvo una carrera más o menos desigual con su famosa risa, sino el atormentado Salieri el que se lleva el premio, porque es que hacía el atormentado como no ha hecho nadie en la historia del cine. ¡Con qué belleza! Imaginemos antes de escuchar esto a Salieri. Salieri es un compositor de cámara, está en lo más alto de la academia vienesa, que es el lugar donde se compone la música universal en aquel momento, para la corte, siglo XVIII, tiene dinero, tiene poder, pero de repente llega alguien que es un niñato y él entiende que ha llegado prácticamente el enviado y que su música es inalcanzable. En esa película
se narraba extraordinariamente bien. Sobre el papel no parecía nada. Un comienzo simple, casi cómico. Una cadencia, fagots, clarinetes, igual que una caja de ruidos. Luego, de repente, imponiéndose, un oboe. Una sola nota mantenida en el aire. Hasta que el clarinete toma el relevo. La dulcifica y la convierte en una frase deliciosa. Aquello no lo compuso un simple mono amaestrado. Era una música que yo no había oído. Henchida de anhelo, de un insaciable anhelo. A mí me parecía oír con ella la voz de Dios. Por algo se habló del efecto Mozart. Los bebés eran capaces de relajarse o de tener una especie de expansión cerebral. Lo recordáis, ¿verdad? Con Wolfgang Amadeus Mozart. Su conexión con lo extraordinario ha estado siempre ahí. Es el compositor junto a Beethoven más célebre de todos los tiempos, el más vendido de toda la historia. 626 composiciones, un récord, dicen que inalcanzable. Algunos de sus coetáneos dijeron que el mundo no vería jamás un talento semejante. Y sin embargo Salieri, preso de la envidia, un Salieri con crisis nerviosas, porque no sabía cómo acabar con el reino intangible de Mozart. Cuando Mozart llegaba, todo el mundo se rendía a sus pies. La música hablaba por él. Salieri se lamentaba. A partir de ahora somos enemigos. Tú y yo. Porque has elegido como instrumento tuyo un muchacho infantil, lujurioso, obsceno y jactancioso. Y a mí me brinda solo la capacidad de reconocer en él tu encarnación. Porque eres injusto, desleal, cruel. Me enfrentaré a ti, te lo juro. En la tierra haré a esa criatura tuya todo el daño que me sea posible. Destruiré a tu encarnación. Compuso esa primera obra a los 5 años, murió a los 35. Cuenta la historia que estaba creando una obra magna que luego escucharemos, impresionante, sobrenatural, el Requiem, obra para un muerto, convencido de que los muertos se le presentaban, convencido de que los espectros se le aparecían. Pero una tarde de 1791, junto a su esposa, una esposa preocupadísima que le dice que deje de crear esa obra extraña que le ha pedido un misterioso mensajero que luego conoceremos. Durante unos días abandona el Requiem y recupera la salud, pero después vuelve a esa obra terrible, cae enfermo y muere. Antes de morir, sentado en un parque, a su esposa Constanza le dice: en el fondo el Requiem que estoy componiendo es mi propio Requiem, la composición de mi propia muerte, porque es la muerte la que en sueños viene a visitarme. Y después el hinchazón, los vómitos y la sospecha hasta hoy de que fue envenenado. ¿Es la verdad o es parte del mito de la historia del más genial compositor de todos los tiempos? El genio precoz, la biografía del artista adolescente, Mozart. Pero ahora, Diego, sabemos más cosas de Mozart por un libro que ha puesto en la prensa, digamos en la imprenta, elementos que sí que se rumoreaba sobre ellos, pero que todavía dan a Mozart esa pátina increíble del mito, de la leyenda, ¿no? Fue enterrado en fosa común, pero de ningún otro compositor de todos los tiempos ha hablado más que de él. Pues sí, la verdad es que decir que, como estábamos comentando, que es uno de los más geniales compositores de todos los tiempos, parece, escuchando su música, redundante, ¿no? Parece innecesario, pero
como dices, no lo es tanto poner sobre la mesa su relación con personas o con grupos que estuvieron estrechamente vinculados al esoterismo, al conocimiento oculto, y eso es algo que Mozart tuvo por bandera durante toda su vida. Fíjate que él fue amigo de Franz Anton Mesmer, por ejemplo. Ni más ni menos. Sí, un reconocido masón, un médico con inquietudes filosóficas que seguramente muchos de nuestros oyentes conocerán. Para los que no, diremos a grandes rasgos que fue un personaje que llegó a desarrollar la teoría del magnetismo animal, que la investigó... hipnosis, sí, el fundador de la hipnosis, ¿no? Efectivamente, claro, y además investigó, por ejemplo, la influencia de los astros en la salud del ser humano, entre otros muchos asuntos. Esos eran los amigos de Mozart, ¿no? Sí, como los amigos de Santi, estos eran los amigos de Mozart. Mesmer, por ejemplo, conoció a Mozart, podemos decirlo, cuando ese futuro genio todavía era un niño, como decías antes, un niño prodigio, ¿no? Sus familias llegaron a tener un vínculo muy estrecho, y te puedes imaginar esas conversaciones, claro, unas conversaciones de las que Mozart se empapó hasta la médula, que giraban en torno a conocimientos pues muy poco difundidos en aquella época, que tocaban a menudo el papel de la simbología oculta en la música. Una serie de ideas, Iker y compañeros, que calaron en aquel niño hasta el punto que años más tarde, en su ópera Così fan tutte, por ejemplo, aparece una barra imantada para despertar a dos de los personajes que parecen muertos en la obra, y eso aludía directamente a las investigaciones. O sea, las inserciones mágicas, Diego, en el Mozart conocido, están ahí permanentemente, y ojo al dato que has dado, con 5 o 8 años, mientras asombra a la corte y a lo que no es la corte, con unas composiciones como pianista, violinista, compositor, o sea, un niño haciendo cosas que no se ha visto ni ningún adulto, ¿no? Pero él es un niño que ha estado empapándose de conversaciones, conceptos y amistades familiares que no son para nada convencionales. Claro, hay que pensar en la época, en el contexto. Estamos a finales del siglo XVIII, a las puertas de la Revolución Francesa. Es un momento histórico en el que los ideales de fraternidad, de armonía universal están muy presentes en la sociedad, y Mozart, como tú justo decías en tu introducción, era una esponja, literalmente. Eso dicen sus biógrafos, que a nivel musical lo absorbía todo, y que ese mismo interés se aplicaba, ¿no?, a sus intereses a nivel social. Le ocurría lo mismo con todo lo que le rodeaba. Estaba predispuesto a aprender de todo, y había un buen número de músicos masones en aquella época, Iker. Y por supuesto, el joven Mozart se sentía interesado por el papel que el arte de la música tenía o podía llegar a tener en las logias masónicas. Hablamos de un caldo de cultivo que era, desde luego, muy propicio y que desembocaría en el ingreso en la masonería por parte del compositor, pero eso es algo que nos ha contado alguien que conoce muy bien esa faceta de Mozart. Es Domènec González de la Rubia, que es compositor, director de orquesta y presidente de la Asociación Catalana de Compositores. Así nos contaba la relación entre el genio y la masonería. Creía firmemente en el papel social de la masonería, con lo cual a él no le interesaban ir a las logias para reunirse y, digamos, debatir con los amigos o encontrarse en un club social. Él quería que la masonería fuera mucho más activa, y después también, tal vez por influencia musical, creía que la masonería debería tener un aspecto más oculto, más simbólico, ¿no? Es decir, que tuviera una incidencia especial en los símbolos que representaba la masonería, pero a un nivel un poco trascendental. Tal vez porque la música en sí misma es un lenguaje simbólico, en el cual, a través de los sonidos, pueden representarse muchas cosas que aparentemente son intangibles. Por lo cual, siempre intentó tener relación con aquellas logias en las cuales la música era importante, pero también en las cuales se hacía más incidencia en este ambiente un poco más simbólico y por qué no decirlo, más oculto, ¿no? Porque a él eso le atraía y le gustaba y lo consideraba importante. Con la música de Mozart y de otros grandes, claro, no sé qué pasa, que el ánimo se eleva, ¿no? O uno tiene ese anhelo que tenía él, quizás, ¿no? Aunque no entendamos de música clásica, no hace falta entender. Es como nos llega a las células casi. Hasta los Illuminati, ojo que esto va a gustar a muchos, aparecen en esta historia, Diego. Claro, porque evidentemente en aquella época había relación entre los integrantes de la masonería y los miembros de la orden Illuminati. Mozart tenía amigos Illuminati. En los archivos de la policía de Viena, que están fechados, por ejemplo, en enero de 1792, aparecen una serie de personajes muy importantes en la sociedad de la época que la policía de aquel tiempo consideraba sospechosos de pertenecer a esta orden. De hecho, algunos amigos de Mozart, como el barón Van Swieten, uno de sus amigos más fieles, era el número 14 de esa lista en concreto. El 15 era el barón Jacobi, que era además miembro de la misma logia masónica
a la que pertenecía Mozart, y es que incluso el propio Mozart estuvo en alguna de esas listas negras. Lo escuchamos. ¿Hasta qué punto Mozart se inmiscuyó en este tipo de actividades? Es difícil saberlo, pero no olvidemos que las personas de las que hablamos no eran meros personajes en el mundo de Mozart de una manera secundaria. No, eran personas muy unidas a Mozart, y es evidente, cuando una persona está muy unida a otra, evidentemente habría una relación, y seguramente que estaban al tanto de las cosas, ¿no? De hecho, es curioso, es una anécdota, pero quién sabe si es solo una anécdota, ¿no? Mozart murió en 5 de diciembre de 1791, y el mismo día que Mozart murió, el barón Swieten, que era uno de sus amigos más importantes, recibió la nota de palacio en el cual se le decía que había sido destituido de todos sus cargos oficiales, ¿no? Es decir, era una manera de liquidar definitivamente ese cenáculo en el cual masones e Illuminatis estaban juntos. Estamos escuchando algo importante que vas a descifrarnos ahora, Diego. Sí. La flauta mágica. Fíjate, antes nos decía Domènec González que era interesante resaltar que Mozart no fue masón simplemente por seguir esa tendencia social del momento, sino que verdaderamente estaba muy concienciado, ¿no?, con lo que representaba la masonería. Su compromiso fue total, hasta el punto de que siempre que le fue posible difundió estas ideas en sus obras. Y la que más elementos reúne es esto que estamos escuchando, es la flauta mágica. Hay quien dice, Iker, que esta ópera es un compendio perfecto de conocimiento oculto, que es algo casi para iniciados. Y las pistas para filmar tal cosa son muchas. Por ejemplo, esta partitura se abre en mi bemol. Me contaba Domènec que es una tonalidad que se escribe con 3 alteraciones que representan los ideales de libertad, de igualdad y de fraternidad. Pero esto es solo el principio, hay mucho más. Si sabemos leer entre líneas, descubriremos que el protagonista de la obra, Tamino, se ve inmerso en un auténtico proceso de iniciación a la masonería. Lo escuchamos. Los ritmos de la obra se basan con los ritmos reales en los cuales las logias masónicas avanzan a lo largo del trayecto, los iniciados en la masonería. Después el contraste entre lo oscuro y la luz que triunfa finalmente. Después la propia ambientación es en Egipto, ¿no? Que claro, que era un poco extraño, ¿no? Porque dices, bueno, aunque había cierta moda por lo egipcio en la Viena de aquel entonces, y por lo turco sobre todo, pero ¿por qué Egipto? Bueno, porque Egipto se considera que es la cuna remota de la masonería, y ya desde el primer momento estamos inmersos en ese ambiente desde que se abre la partitura, ¿no? Después también los papeles de Papageno, que es una persona que, bueno, es un hombre pájaro, imaginar, un hombre pájaro que es como absurdo, ¿no? Es como, pues lo que decíamos, propio de un cuento de hadas, pero en realidad lo que está diciendo es que Papageno es esa persona que no se preocupa de iniciarse, de ir a más, de preocuparse por avanzar en el camino espiritual, que es lo que hace Tamino, y que lo que en realidad le interesa es lo inmediato, que haya una papagena, es decir, una mujer que le corresponda, y que tenga una vida tranquila, feliz, sin preocuparse de la trascendencia, ¿no? Todo lo contrario que el protagonista. Herr Mozart, vengo a encargaros una obra. ¿Qué obra? Misa para un muerto. ¿Qué muerto? ¿Quién ha muerto? Un hombre que merecía una misa de requiem y no la tuvo. ¿Y quién sois vos? Solo un mensajero. ¿Aceptáis? Se os pagará bien. Trabajad deprisa y no digáis a nadie lo que hacéis. Volveréis a verme pronto. Tenemos que meternos en la película, El Kyrie del Requiem de Mozart inacabado, puesto que Mozart muere convencido de que el Requiem no era ningún encargo, sino que era para él, que un mensajero extraño le visitaba varias veces atormentándole, y él confiesa que los fantasmas de la muerte se le están apareciendo. Es más, su esposa cuenta que un día, sentado en el parque, Mozart empieza a llorar, las lágrimas brotan por su rostro,
y asegura que está convencido de que es su momento. Tiene 35 años, está en la cima de su máximo éxito, ha hecho composiciones como ningún otro músico en la historia, y sin embargo está convencido de que ha sido envenenado y de que la muerte ronda a su lado. Esa escena, mitificada absolutamente, ocurrió, aunque hoy sabemos algo más, ¿verdad, Diego? Sí, existe una leyenda especialmente difundida en torno a ese lado más oscuro del genio, es esa historia, ¿no?, de la visita que le deja vivamente impresionado. Ocurrió, como dices, en los últimos meses de su vida. Se habla de un caballero enmascarado, un caballero vestido totalmente de negro, con aspecto de fantasma, y se habla de un encargo trascendental, el Requiem. Esto fue lo que ocurrió. Tenemos que meternos en la película de la época, ¿no? Mozart, bastante cansado, porque yo creo que una de las cosas que produjo a Mozart la muerte, estoy seguro, fue el agotamiento puro y duro. Estamos hablando de una persona que desde los 5 años no para en el sentido literal, viajando, tocando, absorbiendo toda la música de su tiempo, componiendo sin cesar centenares de obras que a cualquiera... Bueno, es que es una producción impresionante, ¿no? Entonces, yo creo que Mozart ahí estaba ya muy agotado, y de buenas a primeras, en ese ambiente en el cual él vivía, también de masonería, de atracción por el más allá, por lo oculto, se presenta un señor vestido de negro, que así por las buenas pica su puerta, llama a su puerta y le dice que le va a encargar un requiem. ¿Quién es ese personaje? No le dice quién es, no le dice quién le manda. Sin embargo, le pone la bolsa de dinero en la mano, le dice: usted trabaje, que yo le voy a seguir pagando, y además le voy a pagar muy bien. Lo que sabemos ahora, Iker, es que quien llamó a la puerta del compositor aquel verano de 1791 no fue ningún fantasma. La explicación era mucho más terrenal. Sabemos ahora que era un sirviente al servicio de uno de los abogados del conde Walsek Stupak, una persona que también pertenecía a la masonería y que tenía la costumbre de encargar obras para luego él atribuírselas a sí mismo o a otros profesionales. Era gran aficionado a la música y, bueno, copiaba las partituras y después invitaba al auditorio a adivinar quién era el auténtico autor de la obra. En sus últimos días, Iker, Mozart entra en una espiral de obsesiones, como tú has contado, que le provocan visiones, que le provocan un estado de ánimo casi próximo al colapso. Existen grabados muy impactantes que le representan en su lecho de muerte, al lado de su esposa, de Constanza. Aparece escribiendo algunos de los acordes de este requiem. Pero, ¿qué fue lo que precipitó el final? Bueno, pues nuestro invitado también nos ha hablado de ello. Mozart estaba muy inquieto en los últimos momentos de su vida. Tenía sueños en los cuales se le aparecían pensaban que estaba muerto y que se le aparecían fantasmas. Estaba el tema de la persona que le había encargado el requiem, con ese personaje que se presentaba allá diciéndole que cómo iba la obra, ya dándole dinero, vestido de negro. Él no sabía quién era esa persona. En fin, Mozart tenía un estado de ánimo bastante obsesivo, y es verdad que se introdujo en una dinámica bastante negativa en ese sentido, ¿no? O sea, realmente él empezó a ver casi visiones, ¿no? Entre el trabajo que tenía y lo que le estaba pasando y lo que socialmente pasaba también con la... Muere y es enterrado en una fosa común, un final que es aparentemente indigno para una figura de su talla. Un día de lluvia torrencial, un cortejo fúnebre compuesto por muy pocas personas, como decías al principio. Esos fueron los elementos que acompañaron al compositor hasta el lugar donde descansaría para siempre. Fue enterrado en una fosa común porque directamente no tenían dinero para hacerlo de otra manera. Pero también, cuidado, esto también se debió a otras circunstancias. Yo creo que tal vez sí que hubiera habido dinero para enterrarlo en otro sitio, pero se coincidió con una epidemia que hubo en la Viena de la época, en los cuales los cuerpos no podían, digamos, separarse unos de otros por razones puramente médicas, ¿no?, de salud pública, con lo cual se le puso allá. Después en una fosa común, en la cual desgraciadamente no sabemos dónde está el cuerpo, ¿no? Después hay otro aspecto. Nosotros hablamos de Mozart con un respeto reverencial, ¿no?, porque es seguramente el más grande compositor de la época, pero ¿qué pensaban sus contemporáneos? ¿Sabían realmente con quién estaban tratando? ¿Sabía la mujer de Mozart quién era Mozart? ¿Sabía Salieri, que sabía que era un gran compositor, Mozart, pero sabía realmente la trascendencia de toda su obra? Claro, entonces ahora a nosotros nos extraña esto, pero realmente las cosas se dieron así. No solo es que estuviera enterrado en una fosa común en la cual no se sabe dónde está, sino que el séquito... Era solo, sin ni siquiera la compañía, ¿no? Sin embargo, de inmediato, porque el arte es lo que tiene,
muchos de los coetáneos y de los que vinieron después. Había un alumno de Mozart, que se consideraba alumno de Mozart, seguidor de Mozart, que ahí es nada se llamaba Ludwig van Beethoven. Y todos decían que la genialidad de este pizpireto personaje nunca sería superada. Se le enterró en fosa común, pero 260 años después seguimos hablando de él y de sus conexiones con el misterio. Quedaba una cosa, Salieri, ¿verdad? El envidioso, el resentido Salieri, pero el pobre Salieri, que en el fondo reconocía la genialidad de Mozart. Salieri acaba loco en un psiquiátrico diciendo que él ha envenenado con agua infectada a Wolfgang Amadeus Mozart, pero hace una última cosa: él sí cumple un siniestro deseo. Carcomido por la genialidad con la que ha convivido, hace una última obra, la última obra de Salieri, un requiem, su propio requiem, su propia composición para acompañarle durante la muerte. No está mal, después de la primera hora y media que hemos tenido, que acaben estos sonidos en la noche. Sonidos que, ojo al efecto Mozart, algo tienen que tener. Algo tiene el agua cuando se la bendice. Y esta música genera también sus transformaciones. Con ellos dejamos ahora las noticias y luego regresamos. Para que se haga una idea de nuestros oyentes, el padre se rompe una pierna, poco después pierde el trabajo, su tío, el tío de Fabio, muere a una edad muy prematura en un momento inesperado. Fabio tuvo una varicela que desembocó en una meningoencefalitis y que por aquella época, y debido a su edad que era muy escasa, era casi incurable. Se salvaba a lo mejor 1 o 2 niños de cada 100. Y bueno, pues su abuela también tuvo una trombosis, a su madre le robaron el coche y al día siguiente, justo después de habérselo robado a ella, se lo roban al padre. En fin, como decíamos, puede ser una casualidad todo, pero la verdad es que son muchas casualidades muy seguidas en muy poco tiempo y en cualquier caso todas muy, muy tremendas, ¿no? El padre de Fabio comienza a estar muy inquieto en la casa, muy angustiado, y frecuentemente le dan ataques de ansiedad y necesita salir de la casa y a veces incluso necesita ser tratado por esto, ¿no? Los familiares de Fabio, por parte materna, me contaba, siempre habían tenido una sensibilidad especial para percibir cosas invisibles, sensaciones, notaban cosas. Y la abuela de Fabio, cuando iba a visitarles, porque vivía cerca de ese lugar al que se habían mudado, decía que no quería quedarse sola allí porque notaba algo extraño, tenía la sensación de que les vigilaban. Una de las cosas que ocurría con cierta frecuencia era que la lavadora se incendiaba. El técnico venía y al final pues tenía que cruzarse de brazos y reconocer que no entendía por qué ocurría eso. Después de mirar todo el aparato, pues lo terminaba arreglando, pero no encontraba la causa de por qué se incendiaba con esa frecuencia. De hecho, llegaba el técnico y a veces decía, otra vez aquí, ya no me lo creo, ¿no? Fabio, pese a su corta edad, o quizá pues gracias a esto, también percibía algo raro. Y claro, tenía 2 años apenas, aunque estuvo ahí hasta los 4 más o menos. Esa edad en la que hablan algo, no hablan mucho, pero lo que ellos tenían muy claro es que el niño no se quería ir a dormir. Todas las noches tenía muchísimas pesadillas, había que forzarle para que se metiera en la cama, y él sentía que algo perturbaba su sueño. Yo en mi habitación, durmiendo en la otra casa, perfectamente, en mi habitación, no quería irme a dormir. Era imposible llevarme a dormir, y antes de dormir gritaba llorando, no quiero ir a dormir, no quiero. El hombre de blanco, el hombre de blanco. El hombre de blanco está aquí otra vez, el hombre de blanco, no quiero volverle a ver. Ante esta situación, los padres, un poco desesperados por estas alteraciones en el sueño de su hijo, decidieron que Fabio durmiera con ellos en la habitación del matrimonio. Pero lejos de apaciguarse, las pesadillas fueron en aumento, el niño empezaba a llorar, estaba tremendamente asustado, y
él seguía diciendo que el hombre de blanco estaba allí otra vez y que no quería verle y que rompía a llorar. Se dan cuenta entonces ya de que algo raro ocurre, y entonces el padre decide acudir a un amigo suyo que era un aficionado, había dedicado bastante tiempo al estudio de la parapsicología, manejaba muy bien el péndulo y otro aparato que Fabio no ha sabido describirme y decirme exactamente cuál era su nombre, pero que él asocia con una especie de termómetro. Y tras estudiar la casa les dijo que estaba seguro de que allí se había producido una muerte trágica. El péndulo además reaccionaba especialmente mal en una de las habitaciones, que era concretamente la habitación matrimonial donde dormían los padres de Fabio y Fabio cuando lo trasladaron allí. Y que en esa habitación además curiosamente hacía mucho más frío del normal, cosa que ellos ya habían notado nada más mudarse y de la que se habían quejado, pero que no lo habían asociado en principio con nada extraordinario. Días después de la visita del amigo del padre de Fabio, que les comunica o que él piensa que haya pasado algo raro, un día estaba la abuela visitándoles y pregunta por Fabio y los padres le dicen que estaba durmiendo. Entran a su habitación y se encontraron con algo que podía haber terminado en una tragedia. Estaba mi abuela, creo recordar, y mis padres, y le preguntaron a mi abuela: oye, ¿dónde está Fabio? ¿Dónde está Fabio? Nada, está durmiendo. El caso es que abrieron la puerta y me vieron a mí, habían dejado entrecerrada la ventana. Y me vieron a mí andando a gatas, como si no fuera yo, gateando al borde de la ventana, y era un décimo, como sonámbulo, y sin haber sido en mi vida de sonámbulo. Al agarrarme mi padre fuertemente, como desperté de esa especie de shock, y dije: no, ha sido el hombre de blanco. El hombre de blanco ha sido quien me lo ha hecho hacer. Ha sido el hombre de blanco. O sea que la presencia permanente en un niño entre los 2 y los 4 años de hombre de blanco que se aparece, que está ahí, es permanente en toda esta historia. Y la verdad es que sí, nos deja un poco helados, porque estoy seguro que muchos oyentes, estarán recordando sus pesadillas, pero claro, que trascienden el ámbito de la pura pesadilla y se convertían en una angustia familiar, pero había muchas más. Sí, y de hecho al poco de ocurrir esto deciden abandonar la casa. Ya los padres no aguantan más, y cuando ya tenían todo firmado para irse, a la madre se le ocurre preguntar a los vecinos, ya por intriga, ¿no? Un poco que siempre hemos visto esto en otros casos, ¿no? Que ya te vas a ir, pero ya quieres saber lo que ha ocurrido allí, ¿no? Y entonces la vecina de al lado les dice: que ya os habéis enterado de lo que ha ocurrido aquí. Y entonces se dicen: no sabemos qué ha pasado, por favor, cuéntenoslo. Y entonces la vecina les explica que antes de que ellos se mudaran ahí, vivía una pareja con 2 hijos. Él, al parecer, estaba muy enamorado de ella, pero ella quiso divorciarse. Entonces él reaccionó de manera muy obsesiva, y pese a que el divorcio se llevó a cabo, este hombre acudía todos los fines de semana a la casa ya vacía para rememorar los momentos de felicidad que allí había pasado con su mujer y con sus hijos, hasta que un día cogió un cuchillo y se rajó las venas en el cuarto de mis padres. El problema es que, viendo que no se desangraba, que no acababa de morir, decidió tirarse por la ventana, que estaba en la terraza cercana a mi habitación. Después de esto, pues puedes entender lo que pasó. Nos fuimos y luego nos enteramos a los 3 años de que un amigo de mi padre, sin motivo aparente, porque no vivía en ese sitio ni tenía nada que ver con él, se suicidó en el mismo piso en el que nosotros dejamos por aquel entonces. Esto sí que es una carambola extraordinaria, terrible, y que tiene que ver con este colega, Fabio, que también ha tenido que hacer de periodista en ciernes, periodista que pregunta y hace una pesquisa en su propia familia sobre todo lo que ha pasado. E imagino que se va sorprendiendo, lo cuenta muy bien, etapa a etapa, ¿no? Dice: esto ya es increíble. Pero claro, esa escena es lo de siempre con los casos de Clara, ¿no? Hemos contado tantos casos ya, pero claro, de pronto una imagen que nunca habíamos, creo que ni
atisbado. Una persona que ya la casa está vacía, pero como está tan obsesionado con su mujer y sus hijos, sobre todo con su mujer por lo que parece, vuelve solo, imagino que tendría todavía propiedad sobre ese piso, vuelve solo, entra solo en una casa vacía y rememora cómo, ¿qué quiere decir eso? ¿Hablaba solo? ¿Qué hacía? Y de pronto un día se corta las venas ahí. Es que yo creo que eso supera hasta lo del hombre de blanco, vamos, esa escena que se produció en esa casa antes de que esta familia se marchase allí. Sí, y luego la escena también siguiente es que cuando ya han abandonado la casa 3 años después, un amigo del padre que no tiene... ¿Y esto cómo es posible? Pues ellos mismos no lo saben. De hecho, Fabio pues un poco ha investigado toda esta historia, como has explicado antes, a posteriori ha intentado hablar con toda la gente que estaba... Y el hombre está alucinado, claro. Claro, porque es que el mismo padre no sabe qué es lo que ocurrió, qué hacía ese amigo suyo allí. No han sabido nunca qué ocurrió realmente en esa casa, ¿no? Y claro, nos queda el enigma del hombre de blanco. Claro. Le hemos preguntado que él qué piensa que era aquello del hombre de blanco, si tiene algún recuerdo, algo le ha quedado de ese tiempo, ¿no? Y él nos decía que siempre había pensado que se trataba de una pesadilla, hasta que empezó a investigar esta historia y se dio